there came a sound from heaven. Bienvenidos hoy al Mensaje de la Cruz. Soy el evangelista Jimmy Swaggart junto a Dave Smith, John Rosenstern, Josh Rosenstern, Lauren Larson, el Dr. David Watts y Joseph Larson y ustedes. Estamos alegres de tenerles con nosotros, quiero que lo sepan, para estudiar la palabra de Dios juntos. Todavía seguimos estudiando la cruz y esperamos terminar eso próximamente. Y bueno, tal vez no nos tome tanto tiempo y luego vamos a la doctrina de la Santa Cena, del bautismo en las aguas, etcétera, etcétera. Bueno, estamos alegres de estar con ustedes el día de hoy, quiero que lo sepan. ¿Alguien sale a predicar? Sí, hermano, el 9 y 10 de abril voy a estar en Full Gospel Church of Catlin con el pastor Petrus Nyman y su aniversario número 80 y tendremos servicio a las 7 el sábado y a las 10:45 el domingo. Vengan, por favor, visítenos, tendremos servicios todos juntos. Dr. Watts. Sí, señor, quiero animar a todos, si es posible, que vengan a las sesiones pre-campaña. Estaré yo predicando el lunes y martes y miércoles en la mañana, junto al hermano Dave y el hermano John y Josh. Así que vamos a tener sesiones de pre-campaña. Si lo pueden hacer, si pueden estar con nosotros, vengan. Si no, y solamente Sí. pueden estar en ¿Cuáles son los horarios? los tiempos, comenzando el lunes 11 de abril a la 1, el hermano Mike Mazzaro, 2:30, el hermano Dave Smith, 6:30, yo. Y el martes comenzando el hermano Mike otra vez, Dale después, y el miércoles en la mañana el hermano Johnny Josh a las 9 y yo a las 10:30. Si pueden estar con nosotros el 11, 12 y 13. Ese es en el edificio de Crossfire, ¿no? Sí, en el auditorio de Crossfire. Nos encantaría verlos y van a haber muchas sesiones excelentes allá. La sesión después de campaña, abril 23 y 24, estaré en TDR Bilingual Church en Leominster, Massachusetts, con el pastor Gleniel García, sábado a las 7 p.m. y el domingo a las 2 p.m. Mi primera vez que estaré en Massachusetts, así que, y bueno, también estaré predicando con un intérprete, así que necesito reducir las notas y no va a ser doblemente de tiempo. Joseph. Sí, voy a estar en Heritage Christian Center en Ottawa, Illinois, 22 y 23 de abril, viernes a las 7, sábado a las 10 a.m. Dave. Sí, me encantaría invitar a la gente a Hayden, Alabama, en el área de Birmingham, Alabama, Dallas y Kim Smith, Message of the Cross Family Worship Center. Viernes a las 7, sábado a las 6 y domingo en la mañana a las 10 a.m. De viernes a domingo. Bien. Josh. Nada por ahora. Muy bien. Dave, vamos a empezar con la naturaleza pecaminosa y de allí avanzamos. ¿Qué diremos, pues? Esto debe de dirigir atención a Romanos capítulo 5, versículo 20. ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? Simplemente porque la gracia es mayor que el pecado no quiere decir que el creyente tiene una licencia para pecar. De ninguna manera. Presenta la respuesta de Pablo a la pregunta que no suceda tal situación. Porque los que somos muertos al pecado, Muertos a la naturaleza pecaminosa, ¿cómo viviremos aún en él? presenta lo que el creyente es en Cristo. Algunos dicen que Pablo se le fue dada una licencia para pecar porque la gracia era mayor que el pecado. Y, y quienes eran estas personas, yo me pregunto si entendían. Obviamente no entendían, pero lo voy a decir de todas maneras. Si ellos entendían que sus absurdas ideas y direcciones, sus acusaciones sobre el mayor apóstol que jamás ha vivido, fue discutido y cientos y miles de años después, me pregunto si ellos lo sabían esto. No me parece que entendieron. Y Pablo
Lo dice aquí claramente. Ahora, el apóstol nos da la respuesta a la naturaleza pecaminosa y de hecho la única respuesta. ¿Qué dijo? ¿O no sabéis que todos los que somos bautizados en Cristo Jesús, Claramente dice que este bautismo es en Cristo y no en las aguas. somos bautizados en su muerte? Cuando Cristo murió en la cruz en la mente de Dios, morimos con Él. En otras palabras, Él vino a ser nuestro sustituto y nuestra identificación con Él. Su muerte nos da los beneficios por lo que Él murió. Y la idea es que Él lo hizo todo por nosotros. Ahora, doctor Watts, usted viene de Texas, que es realmente una parte muy importante en la iglesia de Cristo, ¿no? Sí, especialmente en el oeste de Texas. Y entonces ellos toman este versículo, el ser bautizado en Jesucristo, bastante Si ellos fuerte, creen ¿no? que uno no es salvo a menos que uno sea bautizado en agua. Un ministro de las Asambleas de Dios con el que yo trabajé me dijo que así es como uno entra en contacto con la sangre de Jesús, siendo sumergido en el agua, en el bautismo en agua. El agua se convierte en sangre. Exacto. Y eso no es distinto a la posición de la Iglesia Católica que dice que realmente el agua se convierte en vino, ¿no? Es muy similar la mentalidad en sí. Yo le pregunté a este caballero, yo trabajé con él en un trabajo secular, era un ministro de las Asambleas de Dios y estaba yo trabajando, pastoreando allá. Y le dije, bueno, entonces el ladrón en la cruz que Jesucristo perdonó no tuvo tiempo de ser perdonado o bautizado en agua. Y su respuesta fue, bueno, cuando Cristo estaba en la tienda, él tenía el poder de perdonar pecados a quien quiera que él quisiera. Y yo le dije, bueno, aún tiene el poder para perdonar el pecado a quien quiera que él quiera, aun cuando ellos clamen en en su lecho de muerte y ellos no creían en eso, ellos creen que tiene que ser bautizado en agua para ser salvo. Así que todo soldado en la Primera Guerra Mundial y dos que murió pidiendo a Dios misericordia y gracia, ¿no eran salvos? No de acuerdo a algunos en la iglesia de Cristo. Y algunos en la iglesia de Cristo creen no solo que la iglesia de Cristo son los únicos yéndose al cielo, pero su rama en particular o su iglesia en particular son los únicos que van al cielo. Así es de legalista o dogmáticos lo eran y yo les dije, bueno, finalmente un día ¿cree usted que yo me voy a ir al cielo? Y él me dijo, no. Yo le dije, bueno, entonces usted se va a sorprender cuando me vea allá y vea a muchos pentecostales y a muchos bautistas y a mucha gente que usted no pensó que iba a estar ahí, va a estar ahí. Yo dudo seriamente que él te va a ver a ti allí, porque él personalmente no creo que Bueno, llegue con ese así. tipo de actitud, tal vez no. Espero que Espero llegue, que sí, claro que pero sí que queremos que es llegue. algo tremendo, muy interesante, que si uno no está en la Mm. iglesia de Cristo, ellos no creen que usted va a llegar al cielo. ¿Cuántas iglesias en el mundo, denominaciones, situaciones así, se cree que si a menos de que es miembro de esa iglesia no puede ser salvo? Bueno, aparte de la iglesia americana, de la iglesia en Cristo, yo sé que en la iglesia mormona no hay una denominación cristiana, pero si usted no es mormón, yo realmente no sé si haya personas tan exclusivas que piensen que son los únicos. Pero los católicos están en esa categoría, ¿no? Hay que ser miembro de la iglesia católica para ser Sí, tal salvo. vez, sí, de Los la de la unicidad, unicidad también correcto, creen sí. eso. Y los de la unicidad dirían que uno tiene que hablar en lenguas antes de que uno pueda ser salvo. Y hay algunos bautistas que creen que tienen que ser miembros de esa iglesia para ser salvos. No todos, pero algunos sí. Y, y realmente Satanás hace todo lo que él pueda para remover a la gente de fe en Cristo Jesús. Y causar toda la visión posible entre la gente. Así es, así es. Bueno, esto es algo impresionante porque significa que en Hechos 10 el Espíritu Santo se equivocó. Adelante. Porque la gente que estaba escuchando a Pedro predicar era salva, llena del Espíritu Santo, exhibió dones del Espíritu y ellos, Y no bueno, no pertenecían a solo su eso, iglesia. pero no, ni siquiera uno había tocado agua. No Ujú. había nada. De hecho, Pedro dijo que después de la evidencia de la salvación y de ser lleno, muy obvio, él dijo, ¿podremos perdonar el bautismo? ¿Cómo podemos? Todos estos ya eran salvos y una vez más, ni un miembro de ellos había sido bautizado en agua. Así que esto nos dice que el Espíritu Santo se equivocó.
Pero ellos dirían entonces que eran bautizados en las aguas después, pero pero no podemos tener al Espíritu Santo llegando a bueno, una... pero esa es otra pregunta. Bueno, sí, ¿verdad? Cada vez que hay una, una excepción a la doctrina, tal vez debemos Ellos ni poner siquiera atención. creen en el Espíritu Santo como lo estás diciendo. Mi pregunta también sería que la Iglesia de Cristo, de acuerdo a cómo la conocemos como denominación, no comenzó a crecer hasta los 1800, a principios de los 1800. Así que durante 1800 años, ¿qué hizo la gente antes de esta iglesia? Cuando uno comienza a entrar a este pensamiento de que de la iglesia primitiva hasta los 1800 que la gente estaba haciéndolo mal, entonces que nadie era salvo y uno tiene que durante miles de años la gente estuvo mal. Bueno, eso que yo he tratado de predicar el domingo en la mañana, realmente Jesús le dijo a esa mujer, adoran y no saben que adoran. No saben qué es lo que están adorando. Y ese es el caso con muchas personas, lamentablemente, en lo que refiere al Señor. Ellos están adorando y no saben a qué. Y en este caso están adorando el agua, ¿no? Así es. Y, No adoran un título o un nombre de cierto grupo. y ellos están diciendo que la salvación está en esa iglesia, ¿no? Así es. Mire, nosotros diríamos que somos parte de la iglesia de Cristo porque todos estamos en Cristo, pero cuando dicen la iglesia de Cristo, específicamente lo que ellos tienen en su puerta, la iglesia de Cristo, ¿verdad? Pero si uno dice que la iglesia de Cristo solo es la que se va a ir al cielo, es verdad en cierto sentido si usted está en Cristo como su iglesia. Pero si uno dice específicamente, bueno, solo la denominación de la iglesia de Cristo, obviamente, bueno, quedarían mal. Es impresionante para mí que en la escolaridad presente una cantidad grande de personas que aún dicen que este pasaje trata con el bautismo en agua. No creen en el bautismo en agua, eh, eh, no creen que es requerido para, para la salvación, pero sí creen que eso se trata del bautismo en agua, que Dios No, está no sumergiendo a es alguien bautismo en en las las aguas. aguas. Correcto, no lo es. No es el tema principal. El tema es salvación. Ser bautizado en Jesucristo, no en las aguas. Correcto. Pablo nos va a revelar cómo la naturaleza pecaminosa y nuestra relación cambia y qué es lo que sucede. Y la pregunta no es si continuaremos en actos de pecado, la pregunta es si continuaremos siendo dominados por la naturaleza pecaminosa. Y después va a explicarnos la mecánica de nuestra salvación, lo que Dios hizo para que eso no... La cruz. Correcto, para que no sea el caso, ¿verdad? Entonces no está tratando con bautismo en agua, está tratando con el sumergimiento del creyente en el cuerpo de Cristo. Así es. Y eso es espiritual. Mm, Ser bautizados en el cuerpo de Cristo es espiritual. El así bautismo en es. aguas es algo Es algo físico. físico. Gran diferencia. Tito 3:5, no por obras de justicia que nosotros hayamos hecho, sino de acuerdo a su misericordia, Él Eso nos es. salvó. Así que el bautismo en agua es un acto de justicia. Mm. Es un acto que nosotros escogemos hacer y con toda razón. Así debe ser. Todo creyente debe ser bautizado en agua, pero no produce salvación. La pregunta que Pablo presenta aquí en el griego, literalmente, ¿cómo es posible cuando dice cómo nosotros que hemos muerto al pecado? Pero lo que era muy claro para Pablo, él está presentando la imposibilidad de la acción. ¿Cómo es posible que podamos vivir una vida de pecado? Pero lo que era claro para Pablo no es tan claro para muchos cristianos. Y ese era el caso en este texto. Entonces, simplemente podemos continuar en el pecado y aún esa no es la voluntad de Dios. Podemos continuar en la naturaleza pecaminosa, podemos continuar en el pecado simplemente porque no entendemos lo que Pablo entendió. Ese sería el resultado final de no aplicar lo que él enseñó aquí. Porque obviamente el problema es que los creyentes continúen en el pecado. En Juan capítulo 3, Jesús respondió, de cierto os digo, a menos de que el hombre naciese del agua y del espíritu, él no puede entrar en el reino de Dios.
Y eso que nace de la carne es carne. Y yo propongo que Jesús está hablando cuando nos dice esto, que un hombre nazca del agua, de su nacimiento natural de bebé, digamos Sí, así. Ah, él no está hablando del bautismo en las aguas, en lo que refiere a ser bautizado en un tanque o en un río o algo así. parece que es la indicación. ¿Qué opinan ustedes al respecto? Exactamente lo que usted ha dicho. Yo creo que lo que es de la carne es de la carne y lo que es del espíritu es del espíritu. Así es, Y así eso es es. lo que Jesús continúa a decir, porque Nicodemo está confundido. Las escrituras del Antiguo Testamento claramente muestran que cuando Israel viene a Dios, cuando Israel viene al nuevo Mesías o al Mesías, que el Espíritu de Dios crearía un nuevo ser. Deuteronomio capítulo 36, Ezequiel 11, 19 y 20, Ezequiel de 25 al 27. Todo esto es lo que un miembro del Sanedrín habría entendido y también habría hecho la conexión entre el Mesías y la restauración de Israel. Nicodemo hubiera podido saber esas cosas, debió haberlo sabido, pero él estaba completamente falto de todo conocimiento. No había bautismo en las aguas hasta que Juan el Bautista vino, no sé yo. Había bautismos bajo la ley. ¿Cómo? ¿Repite eso? Bajo la ley, en la ley, habían lavamientos y elementos que Sí. trataban con esto, que terminaban siendo lo que ellos llamaban Bueno, eso. principalmente tenía que ver con el sacrificio, ¿no? El ser Individuos lavado. también, pero todo corresponde finalmente a lo mismo, que una vez más se cumple en Cristo, pero los judíos entonces de Juan ya habrían practicado ese tipo de elemento, pero bajo el nuevo pacto bueno, toma un significado completamente diferente porque bajo la ley era una expresión externa, algo que solamente se podía hacer en el exterior. Bajo el nuevo pacto es el resultado de mostrándonos lo que ha sucedido en el interior. Cuando Juan empezó a bautizar, era algo que Israel jamás había visto antes. El significado de todo eso era único porque él estaba preparándose para el camino del Señor, pero en cuanto a el sumergimiento, los lavamientos, y papá tal vez usted conozca más acerca de esto, pero en Levítico se había dicho de que eso sería el caso porque habían lugares donde la gente se duchaba y se bañaba antes de ir al templo y ellos de hecho hace poco excavaron más y más de estos lugares muy cerca del templo en Israel, en Jerusalén, donde encontrarían, bueno, había pasajes que pasarían de esos lugares para limpieza y todo esto antes de que alguien pudiera entrar al templo. Así que fue entonces una expresión de esa Siempre ha limpieza. sido, exactamente, pero era eso nada más, una Bien. expresión. Pero entonces no era una experiencia usual que los judíos fuesen bautizados en las aguas. Ese fue un elemento común. Me parece que lo leí, pero no estoy seguro. No recuerdo ese detalle. En otras palabras, usted está hablando de, Transfiriendo. sí, de un Sí, judío sí. o un gentil que fuese judío. Me parece que era un tema eso. Y bueno, de todas maneras, pero no recuerdo exactamente que, o Sí, si pero alguien lo ha escuchado lo eso. que Juan estaba haciendo en el río Jordán era, era bastante único. No era, bueno, primeramente era muy diferente a la Mm. localidad en la que ellos estaban acostumbrados, pero el mensaje que estaba predicando con respecto al arrepentimiento y preparar el camino del Mesías era algo muy, muy único. Y el más grande desde entonces, en mi opinión, que había proclamado, a Juan se le dio el gran privilegio de presentar a Jesucristo. No había mensaje más grande hasta ese momento, pero era un poco diferente. Sin embargo, no habría sido un concepto completamente diferente a lo que los judíos ya estaban acostumbrados y lo que ellos ya Ujú. tenían. Los discípulos eran bautizados cuando eran conectados a un líder. Esta era una práctica común, ¿Los discípulos de quién? dependiendo de quién era su rabino, ¿no? Ah, bueno, Había un bautismo envuelto con eso también, lo único probando que que yo ellos pienso, estaban conectados con cierto líder. ¿cómo dice? Bueno, el único que yo pienso en la ley mosaica habría sido los lavamientos y las limpiezas que Mm. habrían sido, creo yo, un precursor al bautismo que podemos ver completamente en el Nuevo Testamento. Pero una vez más,
era algo exterior con la idea de la limpieza, de lavarnos y Ujú. limpiarnos, pero solamente limitado a lo externo, como esa señal, una vez más, esa es la gran diferencia, que bajo el nuevo pacto es porque hemos sido lavados y hemos sido limpiados en nuestros corazones por causa de Así la sangre de es. Jesús. Así que, por lo tanto, si nosotros nos fijamos en el bautismo en agua para salvación, tenemos completamente fuera de contexto, y esto nos trae en este punto que mencionamos anteriormente. Cuando hablamos acerca de la cruz pone absolutamente todo Mm. en su lugar apropiado y perspectiva. Permítame volverlo a decir, el mensaje de la cruz pone a todo, la oración, el ayuno, el bautismo en agua, el bautismo en el Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas, todo es puesto en su perspectiva apropiada cuando nos fijamos en el mensaje de la cruz y la enseñanza de la cruz. Y por eso es que Pablo lo dejaría en claro ante los corintios, cuando ellos discutían de que yo fui bautizado por este y bautizado por aquel. Él dijo, Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el Evangelio, que es la cruz. Y yo creo que eso lo resume todo, caballeros. Cristo no me envió a bautizar, no que haya nada malo con el bautismo en agua, por supuesto, pero si eso es a lo que estamos o de lo que estamos dependiendo para la salvación, ¿somos salvos? Y eso realmente es a lo que termina, en lo que termina todo esto. El bautismo en aguas, a lo largo de la iglesia primitiva, en la iglesia en general, ¿cuánta gente murió por causa de desacuerdos por bautismo en agua? Pensamos en esto. Literalmente había cientos, de miles, si no es que miles, asesinados porque no creían en el bautismo en aguas, ya sea bautismo infantil, como en la iglesia católica, o en el mundo protestante, como lo que se practica. Y ha habido una división sobre el bautismo en agua, algo que debe traer salvación, ha causado mucha muerte, es lo que puedo decir. Doctor Watt, yo sé que usted ha estudiado mucho más que yo. Los seguidores de Menno Simmons querían ser inmergidos en el agua y Walter Winslow y sus seguidores dijeron, si quieres ser inmergido en las aguas, los ahogaban. Y algunos de los primeros cristianos o los mártires entre cristianos fueron los seguidores de Menno Simmons y Walter Winslow. Y es una locura cuando eso fue lo que los menonitas salieron de allí, de Menno Simmons, de esa enseñanza. Cuando hablamos de la reforma, no es algo muy positivo por la persecución, por ser bautizado en las aguas. Por alguna razón, Lutero y Calvino y los reformadores todavía permanecieron en el bautismo de infantes en lugar del bautismo por inmersión, aunque el Lutero estaba en contra de las obras, no pudo dejar el bautismo de los niños. Y eso siempre me sorprendió porque no se puede tomar una decisión de niño si va a seguir al Señor o no, pero él siempre creyó eso el resto de su vida. Así que realmente es vergonzoso y aún en los Estados Unidos, la congregación am, eh, quería salir de Massachusetts porque quería bautizar en el agua y encontrar un lugar que llamaba Providencia y empezó la primera iglesia bautista en América, en Providence, Rhode Island. Así que realmente no es algo, es algo que ha salido del lugar. Y yo tengo un primo que tiene un hijo que tiene una limitación de desarrollo mental y a la iglesia local no lo quería bautizar en las aguas y él quería saber si yo podía ir a bautizarlo en las aguas de la piscina, porque él pensaba que si no lo hacía, él no iba a ir al cielo. Dijo, claro que sí, podemos bautizar a tu hijo y tuvimos cuidado con todo, ¿no? Todo lo que tenemos que hacer, pero inmergirse en las aguas realmente es la llave de salvación y entender eso, y él lo entendió, pero él pensaba que su hijo no iba a ir al cielo si fuese inmergido en las aguas. Así que mucho malentendido sobre el bautismo en las aguas y lo que tiene que ver con salvación. Muchas iglesias dicen, bueno, bautizamos a tantos en las aguas y qué bueno, hay que hacerlo, ¿no? Pero eso no constituye salvación, obviamente. Ellos consideran que esa gente ha sido salva, ¿no? Sí, Sí, así esa es. es una idea muy popular. De hecho, una iglesia bautista muy popular. Acabo de leer recientemente que ellos dicen que habían bautizado 38,000 personas y eso es bueno, ¿no? Si esas 38,000 personas todos han tomado esa decisión de seguir a Jesús y sirven al Señor, pero si está bautizando simplemente, entonces no.
Diría yo que algunos salvos y otros no, ¿verdad? Muy popular en la iglesia, hermano Swagger, enfatizar el lidiar con el pecado y sus síntomas. Pero uno o cree que estamos muertos al pecado o no. Eso No hay es. mención de lidiar con Mm. lo que solíamos ser. Estamos muertos a eso. Es una, esa es una obra final y es una obra consumada. Por eso dijo él, consumado es en la cruz. Así que cuando se trata del pecado personal, yo no quiero estar medio vivo y tener que lidiar con mi viejo hombre. Yo quiero estar muerto en Cristo. Y así es la única manera como todo el asunto. Bueno, yo no creo que podemos decir que Satanás va a cesar la tentación cuando No, no, somos no, claro que salvos. no, no. Y yo no creo que eso es lo que Pablo está diciendo aquí cuando él escribió esto. Pero de hecho, como mencionó papá, con seguridad él nos está diciendo, con nuestra unión con Cristo y nuestra relación al pecado, que todo ha cambiado. Y la verdadera pregunta es, como esto es verdad, como esto ha sido logrado, entonces, ¿cómo nosotros vamos a continuar viviendo siendo dominados por la naturaleza pecaminosa? No solamente es una improbabilidad, podemos decir que es una imposibilidad que un verdadero creyente habitualmente practique el pecado, porque la mecánica de nuestra salvación y probablemente su punto principal. Sin embargo, habiendo dicho eso, entonces también tenemos que tratar, como hablamos ayer, el impacto presente o actual del pecado, ¿no? Que todavía impacta al creyente. Si hemos muerto al pecado, entonces, ¿dónde y cómo llega eso? Y todos nosotros estamos de acuerdo en el hecho de que mientras las definiciones del pecado interior, tal vez la solución nunca varía. Solamente hay una entregada en todo esto. Y eso es poner nuestra fe en el hecho de que lo que Jesús hizo por nosotros en el Calvario nos da no solamente libertad del pecado, pero libertad del poder del pecado. Así que entonces, basándonos en esa verdad, mi fe expresada en quién es Cristo y lo que Cristo ha hecho, yo ahora tengo una nueva fuente de poder que puede levantarse y permitir que yo pueda vivir justo y santo. Y esa es la razón por la cual el creyente no debe de continuar siendo dominado por el pecado porque Dios nos ha creado. Y Correcto, bueno, sí. no tiene que ser así porque si avanzamos de acuerdo a la palabra de Dios, si hacemos esto por medio de la carne, vamos a ser dominados. Sí, y ese potencial siempre existe. Siempre está abierto, así A es. cualquier persona. Bien. Lo que Joseph dijo creo que es importante. Debemos lidiar significa solamente soportar. Ujú. No tenemos que soportar el pecado. Yo he escuchado de un grupo de personas que trabajan con adictos y el nombre era lidiar. Sí, están poniendo el mensaje equivocado. Ujú. Los están Están diciendo que llamando. no soy libre, simplemente tengo Exacto, que sí. manejarlo. Eso es un error. Yo Tú, tuve un profesor de consejería en el seminario que decía que uno no podía rehabilitar a un homosexual, que solamente podía llegar al punto en el que ellos no practiquen la homosexualidad, pero que jamás podrán ser convertidos. Y este era un consejero cristiano, un profesor. Y yo le dije, entonces el poder de Dios no es suficientemente fuerte para no detener a la persona del pecado homosexual, pero tampoco para romper la atracción de la vida del mismo sexo, y él no creía que fuese posible. pero esa es la idea de Alcohólicos Anónimos. Cada persona que habla en esa reunión dice, mi nombre es tal y tal, y yo soy un alcohólico. Eso dicen. Y un alcohólico siendo restaurado, pero no lo dicen Así así. es. Dicen, soy un Dice que alcohólico. han pasado 20 años desde que yo bebí algo, pero soy alcohólico. Sí, Así aún es, lo así dicen. es. Toda esa terminología es completamente equivocada. Primera de Corintios 6:9, Ujú. tales erais vosotros. Bueno, ustedes saben eso mejor que yo. Ah. Espere, Dave, ya va a comenzar a atacarlo usted también. Sí, así va a ser. Sí, se le ministró, sí, pero yo era uno. Todo el proceso es que lo que Cristo ha hecho es hecho disponible libertad del dominio de la presencia del pecado interno. El capítulo 6 una vez más, no está tratando con
actos de pecado, aunque indirectamente sí, porque la naturaleza pecaminosa, ¿Hechos qué? Romanos 6 no está lidiando con actos de pecado, sino con la naturaleza La pecaminosa. naturaleza pecaminosa, sí. Todo el contexto nos está diciendo que lo que Cristo ha hecho por nosotros, para que nuestra vida pueda cambiar, para que todos y cualquiera puedan ser libres de todo y de cualquier cosa. Yo creo eso. Y eso es un hecho como resultado de lo que Cristo ha hecho por nosotros, pero tenemos que conocer la mecánica, los hechos de lo que se ha hecho por nosotros, pero no solo nos da los hechos para que conozcamos hechos, sino que nos da los hechos de la redención, la mecánica de la redención, no para que podamos depender en la fuerza de voluntad, no para que podamos depender en procesos de hombre, sino para poder depender de nuestra fe en lo que Cristo ha hecho. Entonces el propósito para los hechos no solamente son los hechos, nada más. El propósito para revelar la mecánica no solamente es para poder entender la mecánica, sino para que nuestra fe siempre esté puesta en Cristo que nos libertó y nos ha hecho libre como resultado de nuestra unión con Él. El medio es la cruz. El Correcto. medio es la cruz. Dave, adelante, por favor. Porque somos sepultados juntamente con Él por bautismo, No por la muerte. solamente morimos con Él, pero fuimos sepultados con Él también, lo que quiere decir que todo el pecado y transgresión del pasado fue sepultado. Cuando lo pusieron en la tumba, pusieron todos nuestros pecados en esa tumba también. Para que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Morimos con Él, fuimos sepultados con Él y en su resurrección fue nuestra resurrección a una vida nueva. Hermano Swagger, quiero detenernos aquí un momento. La idea de novedad de vida es extremadamente importante porque introduce el tema del Espíritu Santo. La idea no es una vida, sino una nueva fuente de vida. Entonces, no solo se trata de que estamos operando de diferente manera, sino de cómo somos habilitados para operar de diferente manera. Hay una gran diferencia, así que en toda la mecánica aquí que Dios ha hecho por nosotros, no solamente nos ha libertado, no solamente nos ha regenerado, no solamente nos ha hecho nuevas criaturas y nos ha puesto en unión con Cristo, Él también ha puesto al Espíritu Santo dentro de todo y cada creyente que ahora se ha convertido en la nueva fuente de vida. Y esto es lo que nosotros tenemos que aprender a depender de ello, no por fuerza ni con ejército, sino con tu espíritu. Así que al continuar en la enseñanza Pablo pasa la mayoría del tiempo en Romanos 8 hablando de lo que el espíritu hace, pero aquí sí hay una dirección, una nueva fuente de vida dentro del creyente que está fuera de la fe en el yo, fuera de la fuerza de voluntad, y eso va a ser importante al seguir adelante. Como, como una persona que está dejando esa predicación de super santidad y pentecostal calvinista, alguien se molestó por algo que yo dije. Dije que si usted se encuentra algo en la televisión que está mal, tiene el poder de cambiar el canal y no verlo, ¿verdad? Entonces dijeron que yo estaba enfatizando la fuerza de voluntad en nuestra vida personal porque dije que el tipo de, digamos, de palabra allí es cambiar el canal o si usted ve algo que está mal, bueno, no lo vea, no lo mire. Entonces, como nosotros, porque hay personas que dicen, bueno, ellos están en un lado, dicen, mientras más peco, más abunda la gracia, así que voy a pecar y voy a tener toda la gracia y sabemos que no es lo que Pablo está diciendo, pero hay personas que dicen, yo dependo tanto de Cristo para todo, entonces, ¿cuál es nuestra parte? ¿Dónde tenemos nosotros una responsabilidad donde cambiamos el canal, no miramos ese lugar, no vamos a ese lugar, tomamos una decisión consciente de tratar de vivir no tratar de vivir santos, pero sí deseamos vivir santos, ¿no? Es como aquellos que iban caminando por una calle y vieron a una joven que no estaba bien vestida
una le dice, no, mires, te vas a quedar ciego. Y dijo, bueno, yo creo que me arriesgo con un ojo entonces. Ah, oh, no puede ser. ¿A eso te refieres? Sí, bueno, Arriesga un ojo. no quiero yo poner en riesgo un ojo, pero mire, la batalla del pecado y abstenerse de toda apariencia de maldad, tomar la decisión de decir, yo no voy a ir a ese lugar. Creo que son dos cosas diferentes. Sí existe un sentido en el que, David, no digas nada. pero sí creo que hay una diferencia entre elegir ver algo, a menos que uno esté atado, cuando uno realmente tiene una dificultad con eso. La decisión de decir lo correcto y adecuado en el momento adecuado. Algunas cosas son ideologías que deben fluir de nosotros. Realmente no se requiere mucho pensamiento, realmente no se requiere de mucho pensamiento. Pero otras cosas son poderosas. Bueno, entiendo lo que está diciendo. Am, para mí realmente no hay tentación de no tomar esa bebida, pero una persona adicta dice, bueno, no solamente es algo de la fuerza de voluntad, necesito al Espíritu Santo. Así que para mí, viendo los canales y veo algo malo, puedo cambiar el canal, pero la persona adicta a la pornografía realmente toma algo sobrenatural. Entonces tiene que... Tiene que haber un estilo de vida de dependencia de lo mm, que uno es y saber qué es lo que uno es y todo esto ayuda con esas decisiones mm, instantáneas y también con aquellos que nos arrojarían o nos descartarían. Pero una vez más, el Espíritu Santo ayuda a nuestras dolencias. Entonces, la pregunta es, ¿qué causa que el Espíritu Santo me ayude a tomar esa decisión instantánea? O si es una batalla, ¿cómo es que el Espíritu Santo me ayuda a vencer esa acción definitiva que está creando una atadura en mí? Todo esto es esa nueva fuente de vida que ha sido creada y aprender a depender de ella. El día de hoy no hay deseo por la cocaína ni por el alcohol. mm. Las drogas, todo el estilo de vida para mí ha cambiado. Yo no ando jugando con esas cosas, no es un problema La para mí. tentación es un factor muy poderoso, no Correcto. es un juego. Es Sí, realmente algo muy poderoso diseñado por Satanás y él no está jugando. correcto, Él es el campeón del mal realmente en este mundo y en esta vida. Y cuando él ataca a alguien, él lo hace con una intención y eso es hacer a la persona correcto, decaer exactamente. más al punto donde finalmente caen en su ataque y hay millones que han tratado de dejar cosas atrás y no han podido hacerlo, cosas que son malas y no han podido ser libres de ellas. Sí, en el centro de la enseñanza de Pablo aquí, él está tratando con lo que ustedes han mencionado. Él lo está tratando de la manera correcta. Sí afecta nuestra respuesta. Usted jamás será reentrenado o jamás podrá Así es. entenderlo hasta que sepa. Repite eso otra Jamás vez. podrá volver a ser entrenado ni reentrenado a poder tratar o responder o como no responder al pecado y a la tentación pecaminosa hasta que usted entienda Romanos capítulo 6. Ujú. Y creo que puedo añadir algo que mencionó papá. Yo sí creo que Pablo entendía que él estaba hablando de la naturaleza pecaminosa. Yo no creo que sus lectores lo entendieron completamente. Creo que él tenía un conocimiento de... Cuando él mencionó, por ejemplo, continuar en el pecado, yo creo que la mayoría de la gente cuando lee eh, entienden actos de pecado. Entonces, mi opinión, yo creo que Pablo está tratando con ambos en Romanos capítulo 6. No creo que él está dejando fuera la acción y el versículo 15 es la prueba porque menciona el pecado como un verbo. Así que ahí está yendo Pablo. Él está tratando con el pecado desde su raíz, tratando con la causa del pecado y con el principio del pecado, la naturaleza pecaminosa. Pero nosotros estaríamos mal si pensamos que no está tratando con los actos de pecado también. Él está reentrenando al cristiano a poder responder al pecado correctamente. Número uno, Ujú. sabemos que estamos tratando con quien somos
por la culpa de Adán. Es un monstruo Lo mucho más es, así poderoso que es. solamente algo sintomático o de Y idiosincrasias. permíteme decir algo de lo que acabas de decir. Ah, Satanás puede cambiar la voluntad de un individuo. Si esa voluntad, si ese individuo está manejando esto de la manera equivocada. Eso es lo que sucede. La gente dice, yo voy a hacer algo bueno y fallan 100 veces porque tratan de hacerlo con sus propias fuerzas y eso es esa es la clave. La voluntad está presente conmigo, pero cómo hacerlo no lo sé. Tenemos que ir a la pausa, pero por eso es que hablé yo de la novedad de la vida, porque él sí presenta e introduce al Espíritu Santo a la ecuación, aunque es algo, bueno, de una manera muy sencilla, pero tenemos que aprender a depender de lo que Dios ha provisto para vencer el pecado y actos de pecado. Podemos tener victoria, Claro que ya sí. volvemos. Estamos de vuelta. La mayoría del mundo de la iglesia trata de vivir para Dios por medios de la fuerza de voluntad. Y así es como, así, por eso dicen tienen que tratar más, de allí viene eso. Y usted no puede vivir para Dios por medios de la fuerza de voluntad. La voluntad es importante, no es insignificante, es importante. Todo aquel que quiera que venga y tome del agua de vida gratuitamente, etcétera, etcétera. Entonces la voluntad sí es importante, pero no en la manera de tener victoria sobre el pecado. Pablo dijo, yo creo que, ¿dónde es esto? 17 Romanos. La voluntad es importante, pero cómo hacerlo, cómo hacerlo, no sé. Entonces, nos dice que la voluntad es importante, pero no puede vencer el pecado por la fuerza de voluntad. Lo que es importante es usted toma la decisión de vivir a la manera de Dios o su manera. La voluntad sí entra en ello. Eso sí sucede. Entonces, entran a la manera de Dios que es por medio de la cruz, creyéndole a Él y el Espíritu Santo entonces empieza a obrar en nuestras vidas y Él es Dios, Él puede hacer lo que nosotros no podemos hacer. O realmente yo voy a ayunar tantos días, voy a ayunar tantas horas, voy a dar tanto dinero, voy a memorizar tantos versículos. Todo eso es bueno y le bendecirá, pero no le dará victoria sobre el pecado. Ese es el problema. Y nosotros lo hemos tratado, ¿verdad? Pero no funciona. Entonces, la voluntad simplemente el obedecer a Dios o operar en el yo. Entonces tenemos una decisión. La voluntad escoge en qué creer. Creo yo Sí, si fe en claro. Cristo y el crucificado es suficiente para libertarme de todo tipo de Y si pecado. voy a aceptar yo Y eso, si yo voy a escoger eso o si voy a escoger tratar las rutas que la gente ha provisto fuera de la cruz. sé que escuché una señora predicadora ya hace un tiempo atrás que dijo en su programa de televisión, cuando una persona viene a Cristo, Dios les da una voluntad sobrenatural. Su voluntad es aumentado, etcétera, etcétera. No, eso no es correcto. La voluntad de una persona salva realmente no es distinta a la persona que no es salva. Nosotros no somos robots que nosotros ponemos un botón y tal cosa sucede. Somos seres humanos y, y en ello tenemos dificultades, tenemos problemas porque la carne es débil. La carne es débil y es la razón por la cual la fuerza de voluntad no lo va a hacer porque la carne es débil y no tiene el poder para hacer lo que usted quiere hacer. Hay algo en su corazón que quiere hacer lo correcto, claro, pero no tiene el poder para hacerlo en sí mismo. El Espíritu Santo Sí, sí, Él es Dios. correcto. Y cuando usted empieza
Y es la razón por la cual cuando le digo a la gente constantemente, no creo que la mayoría lo hace, pero si usted adora al Señor constantemente en su mente y espíritu, y no me refiero en voz alta, pero en su espíritu, usted adora al Señor, eso le va a ayudar a usted a vencer el poder de las tinieblas, el adorar al Señor, el exaltar al Señor, el darle gracias por lo que Él ha hecho por usted en la cruz del Calvario, etcétera, etcétera. Una vez más, la alabanza, como la adoración, es un acto de fe. Estamos alabando, adorando a un rey que no podemos ver. Escogemos creer y por eso es que nuestra alabanza siempre es apropiada. David dijo, bendeciré a Jehová en todo tiempo, Amén. su Alabanza alabanza estará continuamente, continuamente en mi de boca. continuo, sí. Y cualquier acto de fe expresado hacia Dios siempre es, es dado juntamente por la gracia de Dios, y la gracia de Dios trae Mm. poder, como Pérez dijo el domingo en la noche, trae poder, trae libertad del pecado y trae el conocimiento de Dios a nuestra vida, su gracia. Muchos aspectos, pero cada vez que expresamos fe, el resultado final es la gracia de Dios extendida a nosotros. Así que podemos vestirnos de ese manto de luto en vez de el espíritu angustiado, etcétera, etcétera. Todo eso es acción de fe. Escogemos creer en un Dios que suplirá nuestra necesidad o escogemos preocuparnos por la necesidad. Son decisiones que tenemos que tomar y esas decisiones de nuestra fe son tomadas en nuestra voluntad una vez que aprendamos la mecánica o el desglose de cómo Dios derrotó al pecado interno. Entonces es nuestra responsabilidad escoger qué es lo que se ha revelado. Es nuestra responsabilidad seguir escogiendo lo que Dios nos ha revelado a pesar de lo que sintamos. Cada cristiano, cada creyente nacido de nuevo ha sido creado, regenerado. Aman a Dios, no lo odian, lo aman, y ese es el resultado de la regeneración. Uno no aborrece las cosas de Dios ya más, uno ama las cosas de Dios, pero aún un amor por Dios no puede derrotar al pecado. Por ejemplo, amamos a nuestras esposas, pero de vez en cuando las decepcionamos. De vez en Alguien diga cuando, amén, de vez en hermanos, por cuando. favor, digan amén. De Mm. vez en cuando, no es que no las amemos, sino que el amor mismo para Dios o nuestras emociones que son verdaderas no pueden cambiar lo que somos. Solamente la cruz pudo hacerlo y solamente el poder del Espíritu Santo puede lograr en nosotros lo que necesitamos. Y Él lo puede hacer, Y Él está ahí para Él lo hacerlo. puede hacer. Pero sus manos van a estar atadas si nosotros a través del acto de nuestra voluntad escogemos creer un proceso equivocado por vivir libres del pecado, naturaleza pecaminosa y actos del pecado. Trataste, antes de que el Señor te salvase, trataste de vencer esas cosas, ¿no? Sí, correcto. La cocaína, de hecho, fue El un problema de problema, las un drogas. problema. Trataste de hacerlo. Sí, la cocaína fue la más grande. Y tú trajiste la voluntad allí, Una ¿no? y otra vez, duraban 16 horas más o ¿Por menos. qué? ¿Por qué no podías vencerlo? Bueno, Porque no es lo porque no es suficientemente suficientemente fuerte, fuerte, ¿no? exacto. No se trata del hecho de saber de que no teníamos dinero o que no iba a poder pagar la renta o de saber que no iba a poder pagar las cuentas. El Y deseo todavía comprabas aún drogas con me ese tomaba el dinero. dinero y me compraba drogas. No tenía salida del dilema y yo incrementé mi deuda solo para poder tener más drogas. Trabajaba todo el día, salía a la cantina 3 o 5 de la tarde y como a las 7 ir a comer algo y después más fiesta. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, vamos a comprar más cocaína y después estamos toda la noche afuera y toda la noche solo íbamos a trabajar a las 6 de la mañana y trabajar como perros en la construcción todo el día. A las 3 de la tarde pensábamos, bueno, jamás vamos a hacer eso otra vez, pero nos íbamos a la cantina para una cerveza y a las 5 estábamos comprando más cocaína otra vez. ¿Y tenías dolores de Tendría cabezas? que irse a dormir para tener una resaca, pero sí, no, mire, es esa vida, eso le quita toda esa sensibilidad a la persona. Tienes que dormir, no entiendo todo eso. Bueno, usted puede estar varios días sin dormir con la cocaína. Eso es lo que nos ayudaba a mantenernos vivos en los 70s y 80s. La cocaína era la droga de opción, por encima de todo lo demás, por causa de los efectos.
Ahora, la gente consume drogas y alcohol por el efecto. Entonces, era el efecto lo que uno buscaba y uno dice, bueno, yo nunca voy a volver a hacerlo y estaba uno sin dinero y uno se iba a dormir un día y el siguiente día lo Listo para mismo volver a otra hacerlo. vez. Alguien sugiere, bueno, si vamos a hacer esto, uno ya se propuso, yo no voy a hacer eso, no lo voy a hacer, voy a quedarme en casa esta noche. Pero, ¿qué es eso que atrae tanto a la gente? ¿Cómo se llama eso? ¿El Fentanilo fentanyl? se está mezclando con las drogas. Fentanyl. Fentanilo, sí, mucho más letal. Fentalina. Yo escuché que dos granos de sal, la misma cantidad que 2 granos de sal de fentanilo puede matar a la gente. Pero, ¿cómo? ¿Cómo es que ellos reducen eso y cómo evitan no morir entonces? Bueno, no lo sé. Lo mezclan y lo ponen con otras drogas. Entonces, la mayoría de drogas, Entiendo, sí, pero hay que consumir una parte para poder mezclarlo allí, ¿no? correcto, Y sí. es tan poca la cantidad, entonces, ¿cómo pueden mezclar eso? Bueno, los que están haciendo estas sustancias, hermano Sager, pueden hacerlo, pero desafortunadamente no lo hacen bien todo el tiempo. Han habido muchas muertes por sobredosis que no habrían sucedido porque la gente compra drogas en las calles ahora y traen eso. No saben que contiene esa sustancia o lo que sea y hemos visto muchas circunstancias donde policías están registrando a un sospechoso y no sabían que tenían fentanilo y simplemente por el polvo que sale, el policía lo termina inhalando, termina en el hospital o muy enfermo y han muerto. Es una droga muy potente, pero como nota adicional se está convirtiendo, bueno, más bien es un problema gigantesco en el país en este momento. Bueno, dicen que tienen tantas personas que han muerto como todo el año pasado. Y tristemente la demanda de este tipo de droga está Mm. incrementando un 50% año tras año. Y Pero cuando abrieron la frontera, eso de es lo que ahí es de viene, donde ¿no? viene y sí, uno puede tenerlo de esa manera. Pero estos hombres del presidente en adelante no saben lo que está sucediendo. Hermano Swagger, yo no sé nada, de hecho es un total desastre todo esto. Simplemente han cambiado restricciones del título 42 y ahora más gente está entrando a las fronteras. Es un problema. Pero regresemos a el problema de pecado. Las drogas no son lo único que la fuerza de voluntad no puede vencer. ¿Qué tal el deseo de chismear? ¿Qué tal el deseo de mentir? ¿Qué tal? Eso es pecado, Bueno, ¿no? nosotros lo sabemos, sin embargo, alguien puede saber que es un error o un chisme, es Y lo pecado hacen de y todas hacerlo. maneras. Y dicen, yo no lo voy a hacer, no lo voy a hacer. Sin embargo, bueno, cuando la hermana Juanita llega y tiene un chismecito y Habías dice, ¿han escuchado? escuchado. Oh, no, dice, y después comienza con el asunto. Entonces el chisme, la amargura, la malicia, el no perdonar, no solamente es lo exterior que podemos ver fácilmente, que la fuerza de voluntad no puede cambiar. Por esto es que cuando Romanos 8 dijo Pablo, el Espíritu Santo ayuda a nuestras debilidades, donde quiera que seamos débiles nosotros espiritual y físicamente. El Espíritu Santo puede, Así si a es. Él se le da el permiso, si Él está Gracias a Dios. activado. Filipenses declara que es Dios quien obra en nosotros, el Amén. querer como Así el es. hacer, el deseo de hacer lo correcto, ¿no? Y la habilidad de hacerlo. El poder. Y yo creo que eso es algo que el creyente solamente vive cuando no confía en el yo. Amén. Y entonces, volviendo a la pregunta de Dave sobre el tema de la respuesta a la tentación, yo creo que Primera de Corintios, capítulo 10, realmente alude a la idea cuando dice, no hay tentación que les haya tomada, pero como es común al hombre. Y muchas veces nosotros no interpretamos eso, y tal vez esté equivocado, pero la idea allí es que no es una tentación que debe de vencer, o cambiar la fuerza de la acción. Cuando nosotros estamos viviendo, y el versículo lo comprueba diciendo, Dios es fiel para que con toda tentación Él abra un camino, un camino de escape, una salida. Lo que estás diciendo es correcto, obviamente, pero Dios no va a permitir que Satanás use su ataque más allá de lo que es posible soportar para ese hombre.
Él tiene la habilidad de tentarle al punto de que no importa lo fuerte que usted sea, no va a poder vencer. Correcto. ¿Y no creería No, usted que eso se determinaría basándose si caminamos en la carne o si andamos en el espíritu? no creo que Dios lo permite. Yo creo que se detiene eso en la caída y Satanás tiene el poder de hacer todo eso, pero Dios permite que llegue solo hasta cierto punto, no más allá. Sí, pero el punto del pasaje, y es un gran punto, Joseph, el punto del pasaje es decir a todo y cada creyente que hay una salida. Lea la última estrofa, a veces la dejamos fuera. Hay una salida para poder Así soportarlo. es. Así que la provisión existe. Pero no dijo que no llegaría, No. solamente que nos daría Está fuerza citando para los fracasos de soportarlo. Israel. Si ustedes leen de 1 Corintios 10 en adelante, él le dice al creyente del día de Pablo que no tenemos que ser dominados como ellos eran. Hay un medio, una salida para poder vivir la tentación y no, o pasar por ella y no caer presa. Una vez más, tenemos que entender qué es lo que Cristo hizo y por un acto de nuestra voluntad escoger poner nuestra fe en Cristo y lo que Él ha hecho para que el Espíritu Santo pueda hacer la obra en nosotros. El El jueves ulti- pasado, en mi cumpleaños, mi esposa me compró un pastel, así que definitivamente tuve que orar para que no cayera en la tentación de comerme toda la situación y a veces, ¿verdad? Uno tiene que pasar por cosas así. Él también quería un poco del, Sí, era del de chocolate pastel. y se acabó ya, lo siento mucho, lo siento. Fui Oh, tentado, bueno. pero no. Damas y caballeros, gracias por haber estado con nosotros hoy. Confiamos en que algo se ha entregado el día de hoy que le ayude un poco en este camino y para acercarse más al Señor y tener victoria sobre el mundo, la carne y el diablo. Les amamos, quiero que lo sepan, y queremos que usted sea victorioso en todo aspecto de su vida, su caminar con Dios. Dios les bendiga. Amén. Gracias por sintonizar el programa de hoy, El Mensaje de la Cruz. Vea los programas en nuestros archivos en watchsunlifetv.com.